este momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute la constitucionalidad de la consulta popular que incluye la pregunta sobre someter a juicio a los expresidentes. Escuchamos. Un tema de política criminal. Entonces, voy a someter a votación la constitucionalidad de la materia y cada uno puede decir si es constitucional o no, con cualquiera que sean los argumentos que los lleven a esa conclusión. Si ese fuera el caso, entonces, obviamente, el engrose y la pregunta que tendría que formular debe estar replanteada a la luz de estos objetos de la materia o materia de constitucionalidad de la consulta replanteados por las ministras y ministros, que es una de las posibilidades precisamente que nos da la ley y la Constitución, y por ello algunos de ustedes se refirieron desde ahora a la pregunta propiamente dicho. Entonces, la idea sería que estamos escuchando hablar al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Que al menos yo desprendí de las intervenciones, obviamente, como habíamos ofrecido, habría que reformular la pregunta para que conteste con esta visión que han presentado las ministras y ministros. Secretario, sírvase tomar votación sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. La materia es constitucional en el entendido que no vincula a las autoridades de procuración de justicia, pero sí vincula, necesariamente tiene que vincular al Ejecutivo. Ministro González Alcántara Carranca. Es constitucional porque versa sobre el esclarecimiento de la verdad. Señor ministro Esquivel Moza. Es constitucional por las razones que referí. He visto Franco González Alves. No es constitucional. Señor ministro Aguilar Morales. No es constitucional, es inconstitucional. Señor ministro Pardo Rebolledo. Estoy a favor del proyecto y la propuesta alterna que yo hacía era solo en el sentido de que hubiera mayoría en el Pleno por ella. Como advierto que no la hay, estoy con el proyecto. Señora ministra Piña Hernández. Estoy con el proyecto, haré un voto concurrente, me voy a apartar de algunas consideraciones y la pregunta es, la materia de la pregunta es inconstitucional. Señora ministra Ríos Farjat. Es constitucional por las razones que expresé en mi intervención. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto es inconstitucional. Señor ministro Pérez Dayán. La materia a consulta es constitucional y pertenece al género de las responsabilidades de los servidores públicos. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Red. Es constitucional. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos en el sentido de que la materia de la consulta es constitucional. Consecuentemente, al haberse alcanzado una mayoría porque la materia es constitucional, tal como lo habíamos explicado desde un inicio, vamos a hacer un breve receso en que habrá un espacio en la programación de Justicia TV para poder analizar las distintas propuestas a la luz de las ópticas diversas de las ministras y ministros, y en este ejercicio, como lo avisamos, participaremos los 11 integrantes de este Tribunal Constitucional. Se decreta un receso, les ruego que permanezcan en sus lugares. Vamos, esta es la votación, la hemos visto en vivo en esta sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a distancia. Vamos contigo, Jessica Murillo, tú has seguido muy de cerca este caso, tú entiendes muy bien estos asuntos y nos puedes explicar muy bien qué es lo que ha ocurrido con esta votación dividida. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, ¿qué tal, Enrique? Pues lo que ha decidido el Pleno de la Corte es que la consulta popular que ha planteado el Ejecutivo Federal y que ha remitido el Senado de la República a esta Suprema Corte es constitucional. Esto significa que se puede realizar, que tiene las bases legales para realizarse, y la propuesta y los planteamientos que había hecho el ministro Aguilar Morales quedaron desechados. Como bien dices, fue una votación muy cerrada, apenas si se alcanzó la mayoría necesaria para lograr esta constitucionalidad, que era de 6 votos.
Y bueno, lo que sigue es que ahorita cuando se regrese del receso, se platicó que los ministros tendrán en ese momento alguna sesión privada para ponerse de acuerdo justamente con el planteamiento que llevó gran parte del debate, que es con respecto al contenido de la pregunta que hizo el Ejecutivo Federal, y que 5 ministros consideraron pues que es violatorio, ya que se nombraban nombres específicos de expresidentes y esto excluía a algunas otras personas. Será en esta sesión seguramente privada donde puedan definir cuál será el planteamiento sobre el cuestionamiento que se debe hacer cuando se realice esta consulta popular, la cual la ley establece que debe ser organizada y realizada por el Instituto Nacional Electoral, pero antes debe ser esta consulta sometida a una votación en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara Alta, en el Senado de la República, ya que la Corte solo tenía facultad para decir si esta consulta era constitucional o no era constitucional. Si se realiza o no está en manos del Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores, que fue a la que el presidente de la República envió esta propuesta. Y bueno, lo que veremos a continuación será en algunos minutos, quizá alguna hora en lo que los ministros discuten, será sobre cuál será la pregunta, si es que se cambia o no. Como veíamos, algunos ministros decían que no era facultad de la Corte hacer el cambio en la pregunta, que debía venir hacerse tal como la hizo el proponente, que en este caso fue el Ejecutivo Federal. Entonces, lo importante hasta el momento es que la consulta popular, de acuerdo con la Suprema Corte, es constitucional. Muy bien, Jessica, gracias por ese reporte. Por supuesto, seguimos muy pendientes de lo que siga a partir de aquí, ahí en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en cuanto al tema del contenido de la pregunta. Ya nos lo platicarás más adelante aquí en Foro TV y en Noticieros Televisa. Por lo pronto, así, en votación dividida, avalan la constitucionalidad de la pregunta. Gracias, Jessica. Y ahora lo que sigue es que la Corte va a regresar al Senado justamente esto, donde se va a turnar a comisiones para su dictamen, y después el proyecto tiene que ser aprobado por el Senado y por los diputados por mayoría, y la pregunta será enviada después justamente al INE, quien se encargará de llevar a cabo esta consulta planteada por el presidente de la República. Y con esta imagen de los ministros en la discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacemos una pausa y volvemos.